Lo has visto mil veces, en un videojuego, en un peluche, en stickers, en memes, ese animalito con cara de estar sonriendo siempre. Pero lo que casi nadie sabe es esto: en la vida real, ese mismo animal está a un paso de desaparecer para siempre, del único lugar del planeta donde existe de forma silvestre, y los números asustan. En 1998, en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, había 6,000 de ellos por cada kilómetro cuadrado. Para el año 2014, en ese mismo espacio, quedaban 36. 36. Es tan querido que en México hasta lo pusieron en un billete, y aún así se está apagando. Muchos de ustedes me lo pidieron en los comentarios, video tras video, y hoy por fin le toca su turno, pero no vengo a decirte solamente lo bonito que es y ya. Hoy vas a entender por qué este anfibio tiene obsesionados a los científicos de medio mundo, por qué nunca crece, qué come, con quién puede vivir y por qué su historia es, al mismo tiempo, una de las más asombrosas y una de las más tristes de la naturaleza mexicana. Estamos en Acuario Fácil, vamos a conocer al ajolote. Empecemos por lo básico, porque casi todo el mundo se equivoca aquí. El ajolote no es un pez, es un anfibio, una salamandra. Su nombre científico es Ambystoma mexicanum y tiene un superpoder que lo hace único: nunca crece del todo. A esto los biólogos le llaman neotenia. Piénsalo así: una rana empieza como renacuajo, con branquias viviendo en el agua, y con el tiempo se transforma. Pierde las branquias, le salen pulmones y sale a tierra. El ajolote se salta ese paso, llega adulto, se reproduce, tiene crías, pero conserva para siempre su cuerpo de larva. Es, literalmente, el Peter Pan del reino animal. ¿Y por qué se queda así? Porque su tiroides no recibe la señal para arrancar la transformación. Su estado natural, su estado feliz, es este, el de larva eterna. Físicamente mide entre 15 y 30 centímetros, cuerpo alargado, 4 patitas pequeñas, cola de nadador y lo más llamativo, 3 pares de branquias externas que le salen de la cabeza, ramificadas, como pequeñas plumas. Esas branquias más su boca curva le dan esa carita que parece sonreír siempre. ¿Y los colores? En la naturaleza suele ser café, negro o verde oscuro para camuflarse. Los rosados, albinos y dorados que ves en internet son preciosos, pero son variantes que se dan sobre todo en cautiverio. Ahora, ¿de dónde salió? Aquí está uno de los datos que más sorprende. El ajolote silvestre vive en un solo lugar del planeta, los canales y humedales de Xochimilco, junto con Tláhuac y lo que fue el lago de Chalco en la Ciudad de México. No hay ajolotes silvestres en ningún otro rincón del mundo. Es una especie endémica. Si desaparece de ahí, desaparece de la Tierra. Y su historia con México viene de muy atrás. Su nombre viene del náhuatl y se relaciona con Xolotl, el dios que, según la leyenda mexica, se convirtió en ajolote para escapar del sacrificio y esconderse en el agua. Por eso muchos lo traducen como monstruo de agua. Y ese peso cultural sigue vivo. En 2021, el Banco de México lo puso en el reverso del nuevo billete de 50 pesos, nadando entre los canales de Xochimilco, rodeado de chinampas, milpas de maíz y agüejotes. Ese billete ganó el premio al más bonito del mundo, un animal en peligro de extinción, convertido en símbolo nacional. Pero si los científicos no lo sueltan, no es por el billete, es por lo que este animal puede hacer con su cuerpo. El ajolote se regenera. Y no hablo de un pedacito de cola, hablo de que le puedes amputar una pata completa, hueso, músculo, nervios, piel, y en unas semanas le crece otra nueva, perfecta, sin cicatriz. Y no solo patas, puede regenerar partes de su corazón, de sus pulmones, incluso porciones de su cerebro y de su médula espinal. Ningún mamífero puede hacer eso, nosotros no. Por eso el ajolote es una de las llaves más importantes que tiene la ciencia para la medicina regenerativa, la posibilidad, algún día, de reparar tejidos humanos en vez de solo cicatrizarlos. Y aquí viene el dato que a mí me voló la cabeza. Para estudiar todo esto hubo que leer su genoma. Resulta que el genoma del ajolote es 10 veces más grande que el del ser humano. 10 veces. Es el genoma más grande que se ha secuenciado por completo en cualquier animal. Un bicho de 15 centímetros que cabe en tu mano cargando uno de los manuales de instrucciones más complejos de toda la biología. Como este es un canal de acuarios, sé lo que muchos están pensando. ¿Y lo puedo tener en casa? Vamos a hablar claro, sin mitos. Primero, ¿qué come? El ajolote es un depredador, carnívoro de pies a cabeza.
En la naturaleza caza pequeños crustáceos, larvas de insecto y hasta pececillos. En un acuario se le da lombriz de tierra, larva de mosquito, gusano de sangre y pellets específicos para ajolote. Lo que no debe comer: carne roja, pollo ni insectos que atrapes en el jardín, porque pueden traer pesticidas o parásitos. Y siendo adulto, con darle de comer 2 o 3 veces por semana es suficiente. Sobrealimentarlo le hace daño. Segundo, y esto es clave, el ajolote es un animal de agua fría. Necesita el agua entre 15 y 18 grados. Por arriba de 23 empieza a enfermarse. Así que no va en un acuario tropical con calentador junto a tus guppies. ¿Y con quién vive? Esta es la parte que casi nadie te dice. El ajolote vive mejor solo, o a lo mucho con otro ajolote de su mismo tamaño, y en un acuario grande. ¿Por qué del mismo tamaño? Porque si hay diferencia de talla, el grande se come al chico. Sí, son caníbales. ¿Y con peces? Mala idea por partida doble. El ajolote se come a los peces pequeños, y los peces le mordisquean esas branquias de plumas, que son delicadísimas. En corto, el ajolote no es un pez más para tu comunitario, es un anfibio de agua fría que pide su propio espacio, su propia temperatura y su propia dieta. Respétaselo, y es un compañero increíble. Y ahora la parte difícil, la que hay que contar. Mientras hay miles de ajolotes en acuarios y laboratorios por todo el mundo, en su casa en Xochimilco se están apagando. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo tiene clasificado en peligro crítico de extinción. Regresemos a los números del principio, porque ahora los vas a entender completos. En 1998 había 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. En 2004, 1.000. En 2008, 100. En 2014, 36. Una caída en picada en menos de 20 años. ¿Qué pasó? 3 golpes al mismo tiempo. 1. La contaminación del agua, por el crecimiento de la ciudad y las aguas residuales. 2. La urbanización, que fue secando y partiendo su hábitat. Y 3. Quizá el más silencioso, la introducción de especies invasoras, como la carpa y la tilapia. Peces que no son de aquí, que alguien metió a los canales y que se comen los huevos y las crías del ajolote antes de que puedan crecer. Hoy la situación es tan delicada que en el último censo, los científicos de la UNAM recorrieron más de 60 canales, casi 20 kilómetros de agua, buscando apenas rastros de su ADN. Hay más ajolotes pintados en los murales de la ciudad que nadando en su propio lago. Pero no quiero dejarte con esa imagen, porque esta historia todavía se está escribiendo y hay gente peleándola. En la UNAM, el equipo del biólogo Luis Zambrano del Instituto de Biología lleva años trabajando en algo muy inteligente: las chinampas refugio. La idea es hermosa por lo sencilla. Junto a las chinampas de Xochimilco se construyen filtros naturales, biofiltros, que limpian el agua y al mismo tiempo bloquean el paso a la carpa y a la tilapia. Se crea así un espacio de agua limpia y protegida donde el ajolote sí puede vivir y reproducirse. Y no lo hacen solos, lo hacen junto con los chinamperos, los agricultores locales. Ciencia y tradición del mismo lado. ¿Y tú qué puedes hacer desde donde estás? La misma UNAM tiene una campaña que se llama Adopt Ajolot, donde puedes adoptar un ajolote de forma virtual y apoyar directamente la restauración de su hábitat. Te dejo la información por si quieres ser parte. Porque al final, esto es lo que quiero que te lleves. El ajolote sonríe en el billete de 50 pesos y de nosotros depende que siga sonriendo también en el agua. Ahora, fíjate en un detalle que dije hace rato. El ajolote es un animal de agua fría y meterlo en agua caliente es un error. Pues hay otro habitante clásico de las peceras que sufre exactamente por lo mismo. Uno que casi todo el mundo mete en agua caliente y en peceras diminutas sin saberlo. El pez dorado, el goldfish. En el próximo video te cuento toda la verdad sobre él. Si te sirvió, suscríbete y nos vemos en el siguiente aquí, en Acuario Fácil.